Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a estar trabajando nuevamente con la librería Matplotlib. Vamos a ver otras funcionalidades que tiene esta librería y vamos a seguir trabajando también con arreglos que nosotros definimos con las funciones de la librería NumPy. En particular vamos a ver el módulo subplot, que es un módulo que nos permite dividir el cuadro de gráfico en cuadros más pequeños e independientes, donde nosotros podemos perfectamente graficar diferentes curvas. En este ejercicio que vamos a hacer hoy, vamos a dividir el cuadro de gráfico en 4 partes, y en cada parte vamos a graficar una función diferente. Entonces, si nosotros vemos el cuadro de gráfico, nosotros lo vamos a dividir en 4 partes más pequeñas. Por supuesto que lo podemos dividir en otro número de partes, en el número de partes que nosotros necesitemos, pero en este ejemplo vamos a usar 4. Y en cada uno de estos cuadros más pequeños vamos a graficar una función diferente. Y vamos a utilizar el comando subplot para entonces poder graficar en cada uno de estos cuadros. Python va a considerar el cuadro de gráfico como si fuera una matriz que tiene un cierto número de filas y un cierto número de columnas. Entonces, para dividir el cuadro de gráfico en 4 partes, nosotros lo vamos a dividir o lo vamos a crear como una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces vean que el comando nosotros lo llamamos como plt.subplot y tenemos que darle al inicio el número de filas que tiene nuestra subdivisión y el número de columnas que tiene nuestra subdivisión. Y después tenemos que indicar cuál es el gráfico en el que el cuadro en el que nosotros vamos a graficar. Entonces, por ejemplo, para la primera función, que va a ser la función f de x igual a x, nosotros la vamos a graficar en el cuadro 1. Por lo tanto, usamos subplot 2,2,1. 2 filas, 2 columnas, cuadro 1. Y ahí graficaríamos f de x igual a x. Para graficar f de x igual a x al cuadrado en el cuadro 2, nosotros llamamos a plt subplot y le decimos 2,2,2, porque sería el cuadro 2. Y así vamos a continuar con las otras tres funciones hasta tener las 4 funciones graficadas en cuadros diferentes. En este caso, el dominio para cada gráfica va a ser el mismo, es decir, vamos a usar valores de x desde menos 10 hasta 10 y vamos a definir un cierto número de pares ordenados en ese rango, ¿verdad? De tal manera que la gráfica se vea continua y se vea suave. Pero perfectamente nosotros podemos usar un dominio diferente para la gráfica del cuadro 1, otro diferente para la del 2, y así podemos usar diferentes dominios en los 4 cuadros, pero en este caso vamos a usar el mismo. En general, el comando plt subplot recibe como primer parámetro el número de filas de nuestra subdivisión, como segundo parámetro el número de columnas y como tercer parámetro el cuadro que nosotros queremos seleccionar para graficar. Entonces vamos a hacer este ejemplo en PyCharm y el archivo se va a llamar subplots.py. Entonces vamos a pasarnos a PyCharm para hacer este ejercicio. Muy bien, entonces vean que ya estoy aquí en PyCharm y tengo abierto pues nuestro proyecto que se llama PRI-Programas. Y acá entonces pues voy a darle clic derecho para crear un nuevo archivo de Python y a ese archivo le vamos a poner subplots. ¿De acuerdo? Entonces se crea nuestro nuevo archivo de código y vamos a poner nuestro encabezado usual, ¿verdad? CI-0202 principios de informática. Vamos a poner aquí sesión de práctica con subplots en Matplotlib. Perfecto, entonces vamos a poner aquí descripción. En este programa utilizamos
el módulo subplots de la librería subplot, de la librería matplotlib para dividir el cuadro de gráfico en varios cuadros más pequeños donde vamos a mostrar varias gráficas o varias curvas, ¿verdad? Ok, voy a poner acá de nuevo estudiante, voy a poner mi nombre y vamos a poner por acá versión, esta es la versión 01. Listo, entonces ya tenemos nuestro encabezado aquí rápidamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, primero que todo, insertar las librerías o importar las librerías, ¿verdad? Eso es pues lo primero que tenemos que hacer. Entonces voy a poner acá un comentario y voy a poner por acá import numpy as np, ¿verdad? Vamos a llamar a numpy y le vamos a dar un alias. Luego vamos a importar matplotlib.pyplot, que es el módulo que hemos estado usando, as plt, ¿verdad? Le vamos a dar un alias. Me aparecen en gris porque todavía no las estoy usando, pero ahorita que las empecemos a usar, sí se van a activar entonces esas instrucciones. Y aquí pues vamos a poner el programa principal. Bien, entonces vamos a ver por dónde comenzamos. A nosotros nos pidieron graficar las 4 curvas o las 4 gráficas, 4 funciones, utilizando el mismo dominio. Entonces, lo primero que podemos hacer es crear el dominio para las funciones. Crear dominio para las funciones. Vamos a usar el mismo dominio para las 4. Entonces yo voy a crear ese dominio que se va a llamar X. Lo voy a crear como un arreglo, recuerden, ¿verdad? Entonces sería np.array. Y vean que entonces ya se ilumina la parte donde estábamos importando NumPy, ¿verdad? Perdón, no vamos a usar array, sino que vamos a usar linspace, ¿verdad? Porque vamos a crear el dominio y queremos crear un conjunto de preimágenes que estén distribuidas entre -10 y 10. Por lo tanto, el primer valor sería -10, sería el valor inicial, el segundo valor sería 10, y luego vamos a decirle cuántos pares ordenados o cuántas preimágenes nosotros queremos crear en ese rango. Yo voy a comenzar, digamos, con unas 20, a ver cómo se ve con 20. Si se viera pues mal, nosotros entonces aumentamos el número de preimágenes o el número de elementos en linspace. Perfecto. Entonces ya ahí tenemos el dominio. Y podemos crear ahora las imágenes para cada una de las funciones. Crear dominio para las funciones, voy a poner aquí entre paréntesis preimágenes y luego vamos a calcular las imágenes. Voy a poner acá un arreglo para el dominio de las funciones. Crear un arreglo para el dominio de las funciones, crear arreglos para las imágenes.
o para el codominio de cada función. Es decir, vamos a crear las imágenes de cada función. Entonces, podemos darles nombres diferentes a las imágenes de cada función. En el ejercicio nosotros a todas les dijimos f, pero yo puedo definir, digamos, f1 como x, ¿verdad? Que sería la primera función. La primera función era f de x igual a x, entonces aquí tenemos f1 igual a x. Yo a esa función le voy a llamar f1. A la segunda función le voy a llamar f2 y va a ser entonces x elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque x ya es un arreglo, por lo tanto f1 y f2 también van a ser arreglos. La tercera va a ser f3 y va a ser x elevado al cubo. Y finalmente tenemos f4, que sería x elevada a la 4. Entonces ya ahí tendríamos las imágenes de nuestras funciones, de nuestras 4 funciones. Y ahora es entonces donde vamos a crear la gráfica. La gráfica para las 4 funciones. Recuerden que las vamos a graficar las 4 juntas. Ok, entonces acá yo voy a iniciar mi programa o mi graficación con plt.subplot, ¿verdad? Y entre paréntesis le voy a dar entonces el número de filas que yo quiero para la subdivisión del cuadro de gráfico, el número de columnas y cuál cuadro voy a seleccionar para graficar. Entonces la primera que yo voy a graficar es F1, por lo tanto yo voy a decir plt subplot 2,2,1. Entonces estoy seleccionando el cuadro 1 de esa subdivisión. Y en ese cuadro 1 yo voy a graficar con plt.plot, voy a graficar x, f1, ¿verdad? X es el dominio de la función, son las preimágenes, f1 es el codominio de esa función número 1 y son las imágenes. Entonces estaríamos graficando esos pares ordenados. Ok, voy a poner aquí un comentario, voy a poner función en cuadro 1. Y ya ahí la tendríamos. Luego inmediatamente vamos a poner función en cuadro 2. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar la función que va en el cuadro 2? Pues tenemos que usar plt.subplot igual de 2,2, ¿verdad? Porque estamos usando la misma subdivisión. Y ahora vamos a seleccionar el cuadro 2, ¿verdad? Y en el cuadro 2 entonces vamos a utilizar o a graficar con plt.plot la segunda función, que sería x, f2. Ya tenemos el segundo, ahora vamos con el tercero. Función en cuadro 3, y ahí entonces vamos a usar plt.subplot igual 2,2,3. En este caso sería el tercer cuadro. Y en el tercer cuadro lo que vamos a graficar es la función 3. Entonces usamos plt.plot de x, f3. Y ya para terminar tendríamos la función en cuadro 4, que sería entonces plt.subplot 2,2,4, y en la 4 pues vamos a graficar con plt.plot x, f4, es decir, conjunto de preimágenes, conjunto de imágenes. Vean que estamos usando el mismo dominio en las 4, pero perfectamente pudimos haber utilizado otros dominios para cada una de las gráficas.
y al final vamos a poner aquí mostrando o mostrar gráfico, y entonces vamos a poner un plt.show, como hicimos en las clases anteriores. Entonces hasta acá ya tenemos, digamos, nuestra gráfica base. Por supuesto vamos a tener que hacerle algunos ajustes ya cuando la veamos en pantalla, para entonces verificar que se ve bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Voy a poner un par de breakpoints por acá para entonces irlo a ejecutar paso a paso para ver cómo se están viendo nuestras gráficas y para ver qué más le vamos a agregar a cada parte. Listo, entonces vamos a ir a configurar la ejecución del programa. Primero que todo vamos a decirle que vamos a ejecutar el programa que se llama subplots. Voy a decir ok, aplicar, ok, perfecto. Entonces vamos a depurar con debug. Entonces vamos a ir a debug a ver cómo se está ejecutando el programa. Muy bien, aquí estamos ya en la primera instrucción de nuestro programa y con F8 vamos a ir moviéndonos instrucción por instrucción. Entonces primero creamos X, ¿verdad? Entonces vamos a crear X, y ahora con X vamos a definir F1, F2 y F3. Vean que, y F4, perdón. Vean que todas se están definiendo como arreglos y cada uno de estos arreglos tiene 20 elementos y una única fila, ¿verdad? 20 elementos en cada fila. Y tenemos nuestro arreglo X, que es el dominio. Entonces ahora vamos a crear nuestra gráfica y vamos a empezar por el cuadro 1. Entonces vean que con F8, cuando yo ejecuto esa instrucción, me aparece el cuadro de gráfico y me aparece el cuadro o los ejes coordenados del cuadro que yo estoy seleccionando, que es el número 1. Entonces no lo vamos a cerrar, sino que lo vamos a mantener abierto. Nada más lo voy a minimizar un momentito y vamos a ir a graficar la función que va en ese cuadro, que es f de x igual a x. Entonces ya aquí la grafiqué, vuelvo al cuadro de gráfico y vean que aquí ya tengo la función lineal f de x igual a x. Perfecto. Entonces ahora vamos a ir a ejecutar el cuadro número 2. Seleccionamos el cuadro 2 con su plot y graficamos la segunda función. Y vean aquí donde me aparece en el segundo cuadro la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado, ¿verdad? Perfecto, ya tenemos la segunda. Minimizo. Vamos a la tercera. Seleccionamos el cuadro 3 y graficamos la tercera función. Y vean aquí donde me aparece la tercera función en el cuadro 3. Vean cómo los valores del eje Y son diferentes para cada función, porque efectivamente el conjunto de imágenes para cada función es diferente. Por lo tanto, lo que se mantiene igual es el dominio, porque el dominio es el mismo para las tres, pero evidentemente el eje Y está cambiando para las tres funciones. Entonces vamos a minimizar y vamos a ir a graficar la última función que está en el cuadro 4. Y aquí ustedes tienen la función x x a la 4, ¿verdad? Ok, entonces estamos listos con las 4 funciones. Minimizo y pues con el plt.show estaríamos graficando el gráfico. Lo que pasa es que ya cerré la ventana, pero entonces está funcionando bastante bien. Lo único es que necesitamos hacerle algunos ajustes. Entonces vamos a ir a realizar esos ajustes. Bien, voy a minimizar esta ventana para tener un poquito más de espacio por acá. Y una de las cosas que vamos a cambiar primero o que vamos a agregar es una etiqueta para los ejes X y Y en cada una de las gráficas. Ahora sí tenemos que ir creando a cada una de las subgráficas su correspondiente etiqueta en el eje X y etiqueta en el eje Y. Por lo tanto, aquí en el cuadro 1 yo puedo poner plt.xlabel
y puedo poner entre paréntesis X, ¿verdad? Y podemos poner plt.gelabel y pondríamos la etiqueta del eje Y, que sería f de x, o podemos poner f de x igual a x. Ese sería el eje Y. Luego en el cuadro 2 vamos a hacer lo mismo, plt.xlabel, y vamos a poner x para etiqueta en el eje X, plt.gelabel, pondríamos f de x igual a x al cuadrado para la etiqueta del eje Y. Ahora vamos a poner por aquí en el cuadro 3 plt.xlabel, nuevamente x para la etiqueta del eje X y plt.gelabel, y pondríamos f de x en minúscula, f de x igual a x al cubo. Y para completar pondríamos aquí plt.gelabel, perdón, xlabel primero, pondríamos en x y luego plt.gelabel, y para el cuadro 4 sería f de x igual a x a la 4. Ahora, muy probablemente también vamos a querer poner un título a todo el gráfico, a todo el cuadro de gráfico. Ese no lo podemos utilizar con title porque ese sería ponerle un título a cada uno de estos gráficos, que también lo podemos hacer. Sin embargo, para ponerle un título a todo el gráfico, vamos a usar un comando diferente. Título del gráfico. Y voy a poner aquí completo, ¿verdad? Es todo el cuadro de gráfico. Eso se hace con el comando plt.subtitle. Ese es el título de todo el gráfico. Entonces vamos a poner gráficas utilizando el módulo subplot. Ese va a ser el título de todo el gráfico. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo nos quedó nuestro gráfico. Entonces voy a ejecutarlo nuevamente paso a paso para ver cómo nos está quedando el gráfico. Entonces estamos aquí en el breakpoint y voy a ir creando, pues voy a ir ejecutando todas las instrucciones por aparte. Vean que aquí está mi cuadro de gráfico, lo voy a minimizar y voy a ir a ejecutar todo lo del cuadro 1. Entonces vean que aquí está el cuadro 1 completo con su eje X, con sus leyendas, ¿verdad? Y con los títulos de los ejes. Ok, voy a minimizar y voy a ejecutar el gráfico 2. Aquí tengo el gráfico 2 en pantalla, solo que la etiqueta se me está traslapando con el gráfico del primer cuadro. Y ahorita vamos a ver eso. Vamos a ir a ver el tercero. El tercero aquí está, igual que el primero, ¿verdad? Y vamos a ver el cuarto. Aquí está el cuarto. Tenemos aquí un traslap entre la información, pero ya ahorita vamos a ver cómo lo podemos resolver. Y vamos a ponerle el título al gráfico completo. Y vean que aquí me aparece el título de los 4 gráficos, ¿verdad? Ok, y con plt show pues terminamos. Pero se nos cierra el cuadro de gráfico, ¿verdad? Entonces, para no verlo paso a paso, podemos ejecutarlo completo y lo podemos generar nuevamente. Vamos a ver.
Ok, aquí está el cuadro de gráfico, lo estamos ejecutando completo. Este cuadro de gráfico, cuando lo ejecutamos en PyCharm, nos permite hacer muchas otras cosas, ¿verdad? Podemos hacer zoom con estas barras de herramientas, podemos mover el gráfico y podemos incluso salvarlo como una imagen. Entonces, vean que incluso yo aquí desde PyCharm yo tengo control sobre las dimensiones de esta ventana. Entonces, vean que yo la podría estirar como así para ver el gráfico de una manera más ordenada y entonces corregir un poco lo del traslape de las etiquetas. Vean que si yo lo estiro el gráfico se ve mejor, ¿verdad? Y lo puedo hacer incluso más alto o más bajo, ¿verdad? Como yo lo desee. La ventaja es que, como habíamos visto en una clase anterior, nosotros podemos tener control del tamaño del cuadro de gráfico. Por lo tanto, si nosotros queremos que el cuadro de gráfico nos aparezca en un tamaño más grande, una vez que nosotros lo generamos, pues podemos utilizar el comando o la clave fixSize que habíamos visto en una clase anterior. Entonces vamos a ver si eso lo podemos incluir a este programa. Porque claro, estas etiquetas pues son números muy grandes y como le estamos agregando estas otras acá, nos está generando problemas. Entonces vamos a ir a cambiar el tamaño del cuadro de gráfico y eso lo tenemos que hacer al puro principio, antes de generar los cuadros más pequeños. Entonces vamos a poner cambiando tamaño del cuadro de gráfico, es decir, de toda la ventana de gráfico, ¿verdad? Ok, entonces vamos a poner acá plt.figure y entre paréntesis ponemos fixSize y vamos a darle, digamos, qué sé yo, 12, entre paréntesis, ¿verdad? 12,5. Recuerden que es largo por ancho y nosotros estábamos viendo que ocupamos que el cuadro sea más largo que ancho, más ancho que alto. Entonces le estoy dando más largo que alto a este cuadro de gráfico y vamos a ver cómo resulta ahora. Entonces lo voy a salvar y lo vamos a ejecutar completo a ver cómo nos va. Vean que el cuadro me aparece de una vez listo y vean que con 12 pareciera ser la misma dimensión que nosotros encontramos hace un momento. Entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a agregarle unas cosas adicionales a este gráfico. Vamos a quitarle estos espacios en blanco que tienen aquí las funciones, ¿verdad? Para que no se vean estos espacios en blanco. Y luego podemos también activar la gratícula o la cuadrícula para que se vea más elegante nuestro gráfico. Y luego vamos a intentar escribir estas etiquetas en lenguaje matemático para que se vean mucho más bonitas. Entonces voy a cerrar el cuadro de gráfico y vamos a ir a hacer esos ajustes. Ok, entonces voy a minimizar por acá y lo primero que vamos a hacer es corregir lo de los espacios en blanco. Entonces nosotros sabemos que podemos utilizar el comando plt.xlim, ¿verdad? Y entre paréntesis cuadrados le damos los límites que nosotros queremos para nuestro eje X, que en nuestro caso sería desde menos 10 hasta 10. Y como estamos usando el mismo dominio en todas las 4 funciones, yo puedo copiar ese comando con control C y me lo puedo llevar a los 4 cuadros de gráfico para entonces corregir el problema de los espacios en blanco en los 4 cuadros de una vez. Ok, entonces ya aquí tenemos el cuadro de gráfico corregido con el dominio X desde menos 10 hasta 10. Entonces vamos a probar a ver cómo quedaron los gráficos. Le voy a dar acá play y vamos a ver el cuadro de gráfico corregido. Ok, perfecto. Entonces vean que ya se nos corrigieron los espacios en blanco. Perfecto.
y ahora vamos a intentar corregir no corregirlo, digamos, mostrar las etiquetas del eje Y de una manera más elegante. Ok, entonces vean lo que vamos a hacer. ¿Recuerdan la forma de escritura matemática que nosotros habíamos visto para JupyterLab cuando escribíamos texto matemático en los comentarios Markdown? Nosotros podemos usar lo mismo en Python en general y sobre todo en la librería Matplotlib. Entonces, si yo quiero que esta etiqueta se vea en modo matemático, yo puedo colocar una clave R y dentro de las comillas ponemos los símbolos de dólares, ¿verdad? Para indicar pues que eso se va a escribir de manera matemática. Entonces vamos a ver si se da el cambio. Vamos a darle run y vamos a ver qué pasa. Entonces vean que f de x me aparece en modo matemático en este gráfico. No me aparecen obviamente los símbolos de dólares, ¿verdad? Pero vamos a intentar cambiar también en los otros para ver si podemos poner aquí la x al cubo, la x a la 4, la x al cuadrado en estas otras etiquetas. Entonces voy a cerrar aquí el cuadro de gráfico y voy a hacer lo mismo con las demás etiquetas del eje Y. Voy a poner una R y vamos a poner símbolo de dólares abarcando toda la etiqueta que queremos mostrar en modo matemático. Y de esta manera, con esta R y con este símbolo de dólares, nosotros podemos aplicar todo lo que vimos en JupyterLab para la escritura en modo matemático. Aquí pues también lo podemos usar y de esa forma pues nuestros gráficos se van a ver mucho más profesionales. Que entonces ya aquí cambié las 4 etiquetas del eje Y, voy a darle run para ver los resultados y vean que obviamente las etiquetas se ven más bonitas, ¿verdad? Ok, aquí vean que el título del eje X se está traslapando un poco con los de los gráficos de abajo, por lo que necesitaríamos eventualmente hacerlo un poquito más alta la ventana para que se vean mejor. Entonces voy a darle un poquito más de altura al cuadro de gráfico y entonces en vez de usar 5 voy a usar 6, a ver cómo se ve. Ok, aquí se ve un poco mejor, ¿verdad? Obviamente vamos a tener un límite, ¿verdad? Porque la ventana de la computadora es la que nos va a limitar qué tanto nosotros podemos aumentar o disminuir los gráficos, ¿verdad? O el tamaño de la ventana para ajustar nuestros gráficos a que se vean bien en ese tamaño de la ventana. Entonces ya aquí tenemos estos 4 gráficos, pero también podemos hacerle muchos más cambios si nosotros los quisiéramos a nuestras gráficas. Vean que estas gráficas eventualmente se están viendo un poco cuadradas. Aquí se puede ver levemente las líneas rectas que están uniendo cada uno de los pares ordenados. Esa es señal de que ocupamos un poquito más de pares ordenados en nuestras gráficas. Entonces, en vez de usar 20 pares ordenados o 20 puntos en el dominio, yo voy a aumentar a 40 para ver si con eso obtenemos gráficas más continuas. Entonces voy a poner 40 y le voy a dar run otra vez para ver los cambios. Entonces vean que con 40 pares ordenados en cada gráfica, las líneas se ven mucho más nítidas, ¿verdad? Se ven mucho más curvas, como si fueran continuas. Ok, entonces vamos a hacerle otros cambios a este gráfico. Voy a cerrar acá y vamos a agregarles más cosas. Por ejemplo, yo puedo cambiarle el color a los demás gráficos, es decir, el primero se va a mostrar en azul por defecto, pero yo puedo mostrar el segundo, digamos, en rojo. Entonces recuerden que yo puedo poner en plot la clave color igual y entre paréntesis pongo una R para darle color rojo a ese gráfico 2. Al gráfico 3 le voy a dar color
digamos, igual, lo voy a mostrar en magenta, entonces va a ser M. Y el gráfico 4 lo vamos a mostrar en color, digamos, verde. Entonces ponemos una G. ¿Ok? Entonces ya le cambiamos los colores. El primero se va a mostrar por defecto en azul, que es el color que Python selecciona por defecto. Entonces vamos a darle Run a ver qué pasa. Se ven ahora en diferentes colores. Ahora, también nosotros podemos cambiar el tipo de línea que usamos para graficar cada una de estas curvas. Y ese es otro detalle que vamos a ver en este ejercicio. Entonces voy a cerrar acá y vamos a ver cómo se cambia el tipo de línea. Ok, entonces voy a minimizar por acá. Vean esto, la primera de los cuadros, donde está acá, yo lo voy a mostrar en línea discontinua, ¿verdad? Entonces vamos a agregar la clave line style igual, y entre comillas vamos a darle, por ejemplo, 2 signos de resta. Esa va a ser línea discontinua. Ok. A la segunda gráfica, la que está en rojo, yo le voy a colocar line style igual, y entre comillas voy a darle, digamos, 2 puntos. El 2 puntos significa que la línea se va a hacer punteada, ¿verdad? Ok. Y a la figura 3 o a la gráfica 3 yo le voy a poner line style y le voy a poner igual, y voy a darle, digamos, punto raya, que sería una línea alternada de punto y de línea discontinua. Y a la última, a la 4, yo le voy a colocar line style igual, y solo voy a poner un símbolo de resta. Este es el estilo de línea por defecto, que es la línea continua, ¿verdad? Como la que hemos estado viendo hasta el momento. Entonces vamos a correrlo para que ustedes vean los cambios. Entonces vamos a ver, aquí tenemos un error. Vean que tenemos un problema en la gráfica 4, donde yo le puse, no, en la gráfica 3, donde yo puse punto raya. Me dice que punto raya no es un valor válido. Dice que los que se soportan son la línea continua, la discontinua, es al revés, raya punto, y la línea punteada. Entonces quiere decir que punto raya no existe. Lo que existe es raya punto. Ok, como nos está diciendo aquí el mensaje de error. Perfecto, ya lo corregí. Entonces vamos a ver si ahora sí nos funciona. Ok, aquí está el cuadro de gráfico y vean ahora qué bonito que se ve. Línea discontinua con guiones, línea punteada, línea con punto raya, ¿verdad? Y línea continua verde. Perfecto. Entonces, esos son los estilos de línea. Otra cosa que también podemos cambiar o que podemos ajustar o modificar en estos gráficos es el marcador. El marcador es un símbolo que nosotros podemos colocar, o que le podemos decir a Python que coloque en cada uno de los pares ordenados, en cada uno de los puntos de nuestra gráfica. Entonces yo puedo hacer esto, voy a hacerlo en el 4, que es donde tengo línea continua. Yo puedo colocar una clave adicional que se llama marker, y marker yo le puedo dar varios valores. Digamos, le puedo dar una O. Ya van a ver qué significa la O. Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Vean que en la gráfica 4 nosotros activamos los marcadores y Python llegó y colocó un círculo lleno en cada uno de los puntos que están formando nuestra gráfica.
cada uno de estos puntos es un par ordenado, ¿verdad? Entonces nosotros podemos generar aquí deberíamos de tener 40 puntos, que son los 40 preimágenes, imágenes o 40 pares ordenados con los que nosotros estamos construyendo la gráfica. Esto lo podemos cambiar si nosotros quisiéramos, y por ejemplo, en vez de poner un punto, yo puedo poner, digamos, un círculo, yo puedo poner asterisco, y asterisco me va a crear una estrella en cada uno de los puntos. ¿Ven? Hay diferentes tipos de marcadores. Vamos a ver otro tipo de marcador es, por ejemplo, una D mayúscula, que es un diamante. Entonces vean el marcador con diamante. Ok, hay muchos tipos de marcadores. Yo les voy a colocar una tabla resumen más adelante, donde vamos a ver, pues, donde vamos a resumir los tipos de línea y los tipos de marcadores que podemos usar en nuestros gráficos. Es bonito utilizar el marcador cuando tenemos línea continua o cuando no tenemos línea del todo. Nosotros podríamos quitar la línea que une los pares ordenados si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, none en line style, ¿verdad? No queremos línea entre los puntos o los pares ordenados. Entonces vamos a ver qué ocurre. Vean que nos quita la línea y nos deja nada más los marcadores. Obviamente, si no ponemos línea y no ponemos marcadores, la gráfica no se va a ver, por supuesto. Pero nosotros podemos jugar con estas opciones. Yo voy a mantener la línea continua que habíamos definido antes, y en marcador yo voy a poner, digamos, asterisco en esta, y digamos que en el cuadro 2, que tenemos línea punteada, voy a poner un marcador que va a ser el círculo relleno. Entonces le damos run y aquí tenemos, digamos, nuestra gráfica. Claro, el marcador de punto relleno es como muy grande para la línea punteada. Ese marcador mejor se lo podemos poner bueno, se lo vamos a dejar nada más para que ustedes vean que lo podemos hacer y que lo podemos aplicar en cualquiera de las gráficas que tengamos, ¿verdad? Ok, este cuadro de gráfico en PyCharm uno también lo puede maximizar, ¿verdad? O lo puede dejar al tamaño que nosotros definimos. Como les decía, uno puede salvar esta imagen como un archivo de imagen. Si nosotros le damos aquí Save, vean que nos lo puede guardar como PNG, como JPG, en muchos formatos, incluso PDF, y nosotros lo podemos guardar en alguna parte del disco duro, en el que nosotros queramos tener guardada esta imagen como una imagen, como un archivo de imagen. Eso también es posible. Ok, entonces por acá, por este ejercicio, vamos a dejarlo de esta manera. Estas son algunas de las opciones de formato que nosotros podemos crear en nuestros gráficos de línea. Y ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio adicional con un gráfico que se llama gráfico de puntos o gráfico STEAM. Perfecto, en esta segunda parte de la clase vamos a realizar un gráfico de STEAM de una misma función y la vamos a comparar con el gráfico de línea que normalmente hemos estado trabajando hasta el momento. Vamos a utilizar la instrucción STEAM o la función STEAM de la biblioteca Matplotlib para generar un tipo especial de gráfica que nos muestra los pares ordenados individualmente o como un punto en el cuadro de gráfico, y lo vamos a comparar entonces con el gráfico de línea tradicional. Entonces vamos a dividir ahora el cuadro de gráfico en dos partes, pero de esta manera. Por lo tanto vamos a tener una única fila y dos columnas. En el primer espacio vamos a graficar f de x utilizando el gráfico de STEAM, y en la segunda vamos a graficar f de x utilizando el gráfico de línea usual, y la función va a ser f de x igual a e a la seno de x para x entre 0 y 2pi, ¿verdad? Este va a ser nuestro dominio para las funciones. Ok, entonces vamos a ir a PyCharm
para hacer este nuevo cuadro de gráfico. Listo, entonces voy a cerrar acá y vamos a ir al final para crear este nuevo gráfico. Entonces, voy a poner aquí un comentario adicional. Voy a poner ejercicio 01 para separarlo de este otro ejercicio que vamos a hacer aquí abajo. Este sería el ejercicio 02. Ok, entonces aquí vamos a generar un nuevo dominio. Entonces vamos a crear dominio para las nuevas funciones. Crear arreglo para el dominio de las nuevas funciones. Entonces vamos a crear un nuevo X, ¿verdad? Que vamos a crearlo como np.linspace y nos habían pedido que teníamos que graficar entre 0 y 2pi, ¿verdad? Entonces nuestro linspace va a tener como valor inicial 0, como segundo valor vamos a darle 2pi, es decir, 2 multiplicado por np.pi, ¿verdad? Que es la forma de definir pi en NumPy, ¿verdad? Que lo podemos utilizar acá. Y digamos que vamos a crear 15 elementos en ese arreglo. Es decir, vamos a tener 15 preimágenes. Ok, entonces ya ahí tenemos el dominio. Y ahora vamos a crear arreglo para el codominio de la función. En realidad aquí es de la nueva función, que es una sola, solo que la vamos a graficar 2 veces. El codominio de la función, que va a ser el mismo para las dos gráficas también, va a ser, digamos, f, y nosotros dijimos que la función iba a ser e a la seno de x, ¿verdad? Seno de x está en el exponente. Por lo tanto, el e a la x o el e a la algo, nosotros lo definimos como np.exp, ¿verdad? Eso sería e a la algo. Ese algo está dentro de los paréntesis. Entonces, dentro del paréntesis yo voy a poner np.sin, que es seno, y entre paréntesis le digo de quién, que en este caso sería x. Entonces aquí nos queda e elevado a la seno de x. Recuerden que tenemos también coseno, tangente, arcotangente, etcétera, ¿verdad? Entonces ya aquí tendríamos nuestro codominio creado para la función y ahora vamos a generar el cuadro de gráfico. Ok, entonces vamos a graficar y entonces vamos a utilizar plt.subplot. Bueno, vamos a poner acá, vamos a cambiar, crear el cuadro de gráficos, eso está bien. Vamos a poner aquí, como hicimos en la vez pasada, función en cuadro 1. Función en cuadro 1, que sería la función graficada con Steam, ¿verdad? Entonces vamos a tener primero que poner plt.subplot para dividir el cuadro de gráfico, y esta vez vamos a tener una fila, 2 columnas, y ahorita vamos a graficar en el cuadro 1 de esa subdivisión, y ahí vamos a poner plt.steam, no vamos a usar plot sino steam, y vamos a graficar x, f. ¿De acuerdo? Y aquí pues voy a poner un plt.show, que luego vamos a ir arrastrando, ¿verdad? Voy a poner aquí mostrando, mostrar gráfico o gráfica.
Ok, entonces voy a poner un breakpoint acá, y vamos a ir a ver este primer cuadro de gráfico con Steam. Lo otro se va a ejecutar igual, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos en esta parte de acá. Entonces vamos a ir a depurar esta parte del programa y vamos a ver cómo nos queda. Ok, aquí está el primer cuadro de gráfico, que es el que habíamos hecho hace un momento, y ya nuestro programa debería de estar en el breakpoint por acá. Bueno, tengo que cerrarlo, perdón, tengo que cerrar el cuadro para que el programa caiga en el ejercicio 2. Entonces, listo. Vamos a crear el nuevo dominio para la segunda función. Entonces le vamos a dar F8 y creamos el nuevo valor de X, que ahora va entre 0 y 2pi y tiene 15 elementos. Con esos 15 elementos vamos a generar las 15 imágenes. Ok, ahora subdividimos nuestro gráfico y vean cómo nos queda. Como le estamos dando nada más una fila y dos columnas, entonces nos queda el gráfico dividido de esta forma. Estamos viendo el primero. Ahora vamos a graficar ahí con Steam la función que creamos hace un momento. Y vean la función aquí donde está. Y este es un gráfico de Steam, como ustedes pueden ver. Es un gráfico donde se nos muestran todas las imágenes, vean que son 15. Bueno, los pares ordenados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Se muestran de esta manera como puntos con rayas que nos marcan pues la posición en X y obviamente la altura es su posición en Y. Esto es un tipo de gráfico que en algunas ocasiones resulta también útil y es bueno conocerlo. Ok, ese es el tipo de gráfico Steam. Y pues voy a terminar el programa acá con F8 y se me cierra la ventana de gráfico. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el cuadro número 2. Entonces voy a poner aquí función en cuadro 2, que es esa misma función pero utilizando el tipo de gráfico de línea, que es el que hemos estado usando a lo largo de esta clase. Entonces vamos a tener acceso al cuadro 2 de nuestro gráfico, entonces ponemos su plot, sería 1,2, pero ahora coma 2, porque vamos a graficar en el cuadro 2. Y vamos a usar plt.plot, ahora sí, y graficaríamos igual x, f. Voy a aprovechar y voy a corregir el espacio los espacios en blanco con plt.xlim, ¿verdad? Y aquí adentro voy a darle desde 0, a 2pi, ¿verdad? Entonces sería 2 por np.pi. De esa forma pues corregimos la distribución del eje X. Voy a copiar esa misma función, esa misma instrucción y la voy a poner aquí abajo para corregir los espacios en blanco también en el cuadro 2 y le voy a cambiar el color. Voy a graficarla vamos a ver, vamos a graficarla en negro, creo que negro es K, grafiquémosla en amarillo, que es Y, para que se vea diferente. Ok, entonces vamos a ir a ver este segundo cuadro de gráfico y lo voy a ejecutar directamente. Entonces voy a darle Run y se va a abrir primero pues el primer cuadro de gráfico y donde yo cierre me va a aparecer el segundo. Y entonces vean aquí donde tengo las dos gráficas. Por supuesto que esta me está quedando con líneas rectas, pero es porque estamos usando solo 15 elementos, ¿verdad? En un gráfico Steam es útil utilizar pocos elementos, pero en un gráfico de línea no es muy conveniente utilizar pocos pares ordenados porque la gráfica se nos ve así como medio cuadrada. Entonces, hay que tratar de evitarlo. Pero también le podemos poner títulos a los ejes y podemos cambiarle eventualmente el tamaño del gráfico. Entonces voy a cerrar acá
y vamos a completar esa parte. Entonces voy a ponerle por acá, crear el cuadro de gráfico y ajustar su tamaño. Para que eventualmente las gráficas se me vean bien. Entonces sería plt.figure y vamos a poner aquí fix size y vamos a darle también un tamaño como de, digamos, de 10 por 5, y acá vamos a ponerle títulos a los ejes, ¿verdad? Entonces usamos plt.xlabel, pondríamos x y podemos poner plt.ylabel y ponemos, digamos, y. Y en este caso vamos a usar plt.title para poner un título a esta función, a este gráfico, y lo vamos a hacer también con lenguaje matemático. Entonces vamos a poner voy a poner f de x igual a e elevado a la, y voy a poner por acá seno de x, ¿verdad? O podemos ponerlo así para que nos lo reconozca bien. Entonces el título nos va a mostrar la función y yo creo que yo puedo poner por acá en Steam. Vamos a ver si nos funciona. Y voy a copiar esta misma instrucción, o voy a copiar estas mismas instrucciones, las tres completas, con control C, y me las voy a traer para aquí abajo para aplicarlas también al segundo cuadro de gráfico. Solo que aquí en vez de poner Steam voy a poner línea. Perfecto, entonces vamos a ver si nos funciona esto. Voy a darle Run y vamos a ver el cuadro número 1 primero. Cerramos y nos aparece el segundo cuadro. Aquí está el segundo cuadro. Entonces vean qué elegantes que quedan, porque nos queda X y Y como etiquetas y nos aparece en lenguaje matemático o en formato matemático el título de las funciones y el tipo de gráfico que estamos viendo. También le podríamos poner un título a este gráfico si quisiéramos, ¿verdad? Con la instrucción que vimos anteriormente, pero aquí tenemos estos dos ejemplos. Ok, yo voy a cerrar por acá, el programa va a terminar y esto sería el ejercicio 2 con el gráfico de Steam. Voy a dejar un espacio aquí. Y ahora vamos a ver el ejercicio 3, que es donde vamos a utilizar también números aleatorios. De acuerdo, ahora en esta tercera parte lo que vamos a hacer es ver cómo podemos generar números aleatorios con las funciones de la librería NumPy. Esos números aleatorios a nosotros nos pueden servir para generar funciones aleatorias, es decir, funciones que se comportan como ruido. El ruido es una función aleatoria. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a generar primero una primera función que se va a llamar f de x, que va a ser seno de x. Vamos a generar una segunda función que en realidad van a ser un conjunto de números aleatorios, a la cual le vamos a llamar g de x. Y luego vamos a generar h de x, que es la suma de f de x más 0.1 por la función g de x, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es sumarle un poquito de ruido a la señal f de x para generar una señal un poquito ruidosa. Luego cada una de estas señales las vamos a graficar en el mismo cuadro de gráfico, pero vamos a utilizar esta orientación que tenemos ahora. Las vamos a graficar con una única columna y con 3 filas para ver cómo nos quedan las 3 funciones graficadas en pantalla. Perfecto, entonces vamos a ir a PyCharm a completar este ejercicio.
Muy bien, entonces vamos a continuar con el ejercicio 3. Yo voy a minimizar esa ventana y voy a colocar acá ejercicio 3. Voy a poner, digamos, una línea para dividirlo. Bien, en este ejercicio 3 necesitamos crear un nuevo dominio para la función f de x, como nos dijeron hace un momento. Entonces, vamos a crear un arreglo para el dominio de la función f de x. Ok, entonces lo vamos a crear como x igual a np.linspace. Nos dijeron que ese dominio tiene que estar entre 0 y 8pi, o sea, entre 0 y 8 por np.py, y dentro de ese dominio yo, digamos, voy a definir 100 elementos. Más adelante vamos a ver si esos 100 pares ordenados o esos 100 elementos son suficientes para que la función se vea correctamente. Ahora que tenemos el dominio, vamos a crear un arreglo para el codominio de la función f de x. Entonces, vamos a definir f, y f sería np.sin, que es seno de x, ¿verdad? Tal y como nos dijeron que tenía que ser la función f. Ahora bien, ya tenemos f de x creada. Ahora vamos a crear un arreglo de números aleatorios para formar g de x, ¿verdad? Entonces vamos a crear un arreglo de números aleatorios con la misma longitud o con el mismo número de elementos, con el mismo número de elementos que f de x. Entonces nuestra f de x tiene 100 elementos, nosotros tenemos que crear un vector de números aleatorios o un arreglo de números aleatorios con la misma cantidad de elementos. Entonces vamos a crear g y vamos a utilizar la función np.random.rand. Esa sería la función que nos genera a nosotros arreglos de números aleatorios entre 0 y 1. Y lo que le tenemos que dar entre paréntesis es, primero, el número de filas que queremos generar con números aleatorios. En nuestro caso solo tenemos una fila. ¿Cuántos elementos queremos colocar en esa fila? Bueno, queremos tener 100 elementos para que sea la misma cantidad de elementos que tiene x, que es el dominio. Y de esta forma pues generamos un vector de números aleatorios con 100 elementos y una fila, ¿verdad? Entonces esa sería el vector g, ¿verdad? El arreglo g para la función g de x. Y ahora vamos a crear un arreglo para la suma de g de x, bueno, de f de x y g de x, que a ese arreglo le vamos a llamar h, y h va a ser simplemente f sumado con 0.1 multiplicado por g, ¿verdad? Que es lo que nos pidieron graficar a nosotros. H es f más 0.1 por g, donde g es el vector de números aleatorios. Entonces ya tenemos f, g y h. Ahora vamos a generar el gráfico. Gráfico de las funciones. Ok, entonces yo voy a iniciar con plt. Bueno, voy a iniciar con la función en cuadro 1, ¿verdad? Y recuerden que los vamos a graficar en 3 cuadros que van a estar en filas, ¿verdad? Entonces sería plt.subplot
3 filas, una columna, y vamos a graficar primero en el cuadro 1. En el cuadro 1 tenemos que graficar f, ¿verdad? Entonces plt.plot y graficaríamos x, que es el dominio, y f, que es la función, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora nos vamos a la función en cuadro 2, que aquí vamos a tener que tener cuidado con una cosa. Como g de x la creamos con random rand, tenemos que especificar que vamos a graficar únicamente la única fila que tiene este arreglo g, ¿verdad? Entonces vamos a graficarlos de esta manera: plt.subplot, igual que en los demás, con 3 filas, una columna, y vamos ahora a graficar en el cuadro 2. Y ahí vamos a graficar con plt.plot, y para que nos funcione bien tenemos que llamar a x con normalidad, y a g la tenemos que especificar que vamos a graficar solo la única fila que tiene el arreglo g, en este caso, que es la fila 0 y todos los elementos que hay en esa fila 0. Esto porque g nosotros lo estamos creando como una matriz, en realidad es una matriz de una única fila, mientras que x, f son son vectores, son arreglos de una única fila, no son matrices. Pero g, Python lo va a ver como una matriz, aunque solo tiene una fila. Entonces, para graficar g, tenemos que graficarlo de esta manera, porque si no nos va a dar un error, porque no va a ser el mismo tipo de x. ¿Ok? Y para graficar la función h, que es la función en cuadro 3, nosotros tenemos que hacer algo parecido. Sería plt.subplot y graficaríamos 3,1,3, estamos en el cuadro 3, y graficamos con plt.plot x, h, y h, como h se formó a partir de g, como g tiene que ver en la formación de h, entonces h también va a ser vista por Python como una matriz. Por lo tanto, tenemos que indicarle a Python que vamos a graficar nada más la fila 0, todos los elementos de la fila 0, junto con x, ¿verdad? Entonces no se les olvide ese detalle cuando alguno de los elementos de la gráfica está visto por Python como una matriz. Entonces ahora vamos a mostrar gráfico y ponemos un plt.show. Entonces ya aquí tenemos el gráfico base. Voy a poner un breakpoint acá y voy a poner un breakpoint acá para ejecutarlo paso a paso. Entonces vamos a ir al depurador y vamos a ver si funciona. Por supuesto se van a graficar los dos primeros ejercicios que vimos, ¿verdad? Entonces cerramos el primero, se va a graficar el segundo, lo cerramos y caemos en el tercero. Entonces vean la diferencia. Vamos a generar x y vamos a generar f. Entonces vean que x se define como un vector fila, ¿verdad? Que solo tiene 100 elementos y no me aparece ninguna columna. F, 100 elementos y no me aparece ninguna columna. Ahora, vean lo que ocurre cuando yo genero g. Vamos a generar g y g tiene una fila y tiene 100 elementos. Es decir, es una matriz, porque ahora sí tiene los dos. Mientras que en x y f lo único que me aparecen es el número de elementos, por lo que son vectores de una única fila. Vean que yo puedo ver los elementos de sus arreglos si yo vengo a esta leyenda azul que está aquí a un lado en la ventana de variables. Vean que yo puedo ver x y se ve x con todos los elementos que están dentro de x, desde 0 hasta 2pi. Y puedo hacer lo mismo con g, puedo verla por acá, vean que g tiene puros números aleatorios entre 0 y 1 y tiene 100 elementos desde 0 hasta el 99, entonces no hay ningún problema.
Y h, pues h va a tener la suma, pero entonces lo vamos a generar acá. Entonces h ya quedó definida, y h también es una matriz, solo que es una matriz de una fila por 100 columnas, ¿verdad? Entonces noten la diferencia entre h, g y x y f, ¿verdad? Que son arreglos unidimensionales en este caso, mientras que g y h son arreglos multidimensionales, por lo que entonces hay que hacer la diferencia. Entonces vamos a graficar. Aquí no hay ningún problema porque vamos a graficar dos arreglos unidimensionales. Vean que ya estamos teniendo acceso al primer cuadro de gráfico. Minimizamos y graficamos x y h. Y nos aparece acá la función seno con 4 periodos, ¿verdad? Sin ningún problema. Ahora vamos a graficar x contra g, es decir, el número aleatorio. Vean que no me genera ningún problema. Y aquí tienen ustedes los números aleatorios, ¿verdad? Esto es una señal como de ruido. Esto en realidad no tiene ningún patrón, pero aquí tenemos g. Y ahora vamos a ver cómo queda h. Y vamos a ver, h es la suma del seno con estos números, con la décima parte de estos números aleatorios. Y vean que me queda una señal seno, pero como con ruidillo. Ese ruido son los números aleatorios que estamos sumando por acá. Perfecto, entonces vean que por ahora vamos bien. Voy a cerrar el cuadro de gráfico y voy a terminar el programa para agregarle nada más algunas cuestiones de formato a este último gráfico. Por ejemplo, voy a eliminar los espacios en blanco al inicio y al final, por lo que voy a utilizar plt.xlim, y serían los límites desde 0 hasta 8 por pi, ¿verdad? Hasta 8 pi, que es lo que mide nuestro dominio. Como es el mismo dominio para todos, para los tres gráficos, voy a copiar con control C y lo voy a llevar acá, a cada una de las otras. Luego puedo cambiarle el color, ¿verdad?, a la gráfica. A esta segunda la puedo mostrar en color, digamos, rojo, y G la puedo mostrar en color, vamos a ver, tal vez en color cian, y la original pues que se quede en azul, no hay ningún problema. Y ahora voy a poner leyendas o títulos en los ejes. Entonces voy a usar plt.xlabel y voy a poner acá x, voy a poner un título para el eje Y, le voy a poner, digamos, f de x en el eje Y. Voy a copiar estas mismas con control C y me las voy a llevar a las gráficas de abajo, solo que aquí voy a poner g de x y aquí al puro final voy a poner h de x y voy a poner un título para todo el gráfico y voy a utilizar entonces plt.subtitle, ¿verdad? Y voy a poner acá gráfica de funciones matemáticas y aleatorias, ¿verdad? Porque g de x es una función aleatoria en realidad que estamos generando con números aleatorios, ¿verdad? Con esta función rand. Perfecto, entonces vamos a ejecutarlo ahora sí completo. Voy a quitar los breakpoints y vamos a ver cómo queda. Entonces se va a ver el primer ejercicio, lo cerramos, se va a ver el segundo ejercicio, lo cerramos, y así nos quedaría la tercera gráfica, ¿verdad? Pueden hacer ustedes el gráfico un poquito más grande si ustedes quieren, para que se vean los títulos de X en los segundos, pero
en realidad no hace falta que se vean porque X es el mismo para los tres. Entonces, con esta etiqueta del gráfico de abajo podemos ver el gráfico sin problemas. Ok, si nosotros aumentamos, voy a cerrar aquí un momentito, si nosotros aumentamos ese punto 1 por un número más grande, digamos punto 3, nosotros estaríamos sumándole más ruido a la señal original o a la función original f. Vean la diferencia. Si yo los ejecuto nuevamente con punto 3, cierro acá, cierro por acá, vean que me aparece la señal o la función senoidal, pero más distorsionada, porque le estamos sumando más números aleatorios. Entonces, esta sería pues una señal ruidosa, porque es la señal original f de x más esta función aleatoria o números aleatorios, o el 30% de estos números aleatorios, que son los que estamos viendo por acá. Bien, entonces con esto terminamos la clase de hoy, o vamos a terminar la clase de hoy. La idea principal era acostumbrarnos a utilizar el subplot para generar diferentes cuadros de gráficos en la misma ventana de gráfico. Puedes cerrar por acá. Y pues ya vimos también otro montón de detalles que podemos utilizar a la hora de darle formato a nuestros gráficos. Tipo de línea, tipo de marcador, color, y ahora subplot para generar varias funciones o presentar varias funciones en el mismo cuadro de gráfico. Entonces vamos a dejar la clase de práctica hasta acá y nos veríamos en un siguiente video. Cualquier duda, cualquier detalle, ustedes nada más me consultan. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.